¿Qué decimos de todo esto que está pasando hoy? Uy. Con el escándalo del gobierno, con las escuchas, con las coimas, con Españolo, con Martín Menem, que apareció hoy tempranito diciendo que él se tira a la hoguera por Lula y por Karina. Bueno, me parece que yo no diría escándalos, sino diría escándalos. Bien. Porque este es el segundo año en curso del gobierno de Javier Milei y podemos empezar a hablar un poco de la credibilidad del gobierno. ¿Qué es lo que lo sostiene? Dicen que solo tiene aprobación que él mantiene baja la inflación, aunque lo hablamos en el programa anterior de 1,4, 1,5 o 1,9, pero yo... no sé, te invito a que hagamos un repaso a vos y a la gente en su casa de lo que viene pasando desde enero de este año nada más. Dale. Hasta ahora, porque sé que hay información también que después vamos a charlar. Bueno, ¿vos te acordás en enero cuando Javier Milei hizo el discurso en Davos? En Davos, que pasó el Foro Económico Mundial, donde es muy importante porque asisten muchos líderes, empresarios, referentes y demás, y donde da declaraciones como, por ejemplo, que fue la más polémica, donde vinculaba a la homosexualidad con la pedofilia. Me acuerdo. ¿Te acordás? Bueno. Tremendo discurso repudiable por todos lados. Y además indefendible, porque muchos salieron a decir que no, que los recortaron mal. Bueno, esto empezó a afectar al gobierno porque decae de la manera que ellos plantan las discusiones en las agendas. Viste que antes salía Adorni y todos salíamos por detrás a hablar, incluso con cosas banales como si el presidente sabía sumar o no. Digo, había cosas más importantes en el país. Adorni, hay cosas más importantes, pero bueno, esto fue como también un punto de partida de empezar a decir, ¿qué está pasando acá? Después, el 14 de febrero, Javier Milei tuitea el caso Libra, relacionado a esta criptomoneda, ¿no? Promocionándola. Esto fue como a las 7 de la tarde. El 15 de febrero a las 00:38, si no me equivoco, fue la hora exacta, postea un arrepentimiento. Dice, che, mira, la verdad es que no estaba tan interiorizado en el tema, no sabía los pormenores y borró la publicación. Desde las 7 de la tarde hasta las 0 de este arrepentimiento o esta retractación, podemos decir, mucha gente perdió muchísima plata porque al promocionarlo Javier Milei se disparó muchísimo su valor y bueno, después cayó y sigue, hay una investigación. Se abrió el gran debate, ¿quién tuitea? Claro, exactamente. Es Javier Milei, es el presidente. Bueno, es uno solo. Sí, es uno solo, pero además... Y es presidente de la nación. Si ustedes se fijan en su cuenta oficial de X, ex Twitter, él tiene el tilde gris. ¿Viste que hay tildes celestes, grises y dorados? Él tiene un tilde gris que habla de una postura política, de un cargo jerárquico que él tiene que lo valida como tal. Bueno, después también surgieron en pormenores, pero que es muy importante y que tiene que ver con una visita que vamos a tener este fin de semana aquí en la provincia, que son los ataques a este niño con autismo. Ian Moche, ¿te acordás? Que él había reposteado un tuit, va a sonar fuerte, pero la tenés adentro, niño pelotudo, básicamente le dijo así. Y ahí empieza todo esto de pedido de disculpa, de retractación y demás. Y él se ampara el juez diciendo que es libre expresión. ¿Hasta cuál es el límite? Bueno, eso quedará para debatirlo también y poder charlarlo. Diagnosticado con autismo. Exactamente, que además tiene fuerte presencia en los medios porque él habla de autismo, ¿no? Permite conocer esa realidad desde adentro de las familias. Pero bueno, retomemos. Todo esto... pasa mucha agua debajo del puente, sigue el gobierno, se sigue hablando de inflación y demás. Y en el mes pasado, en julio, se empieza a destapar la olla de... ¿Te acordás? Parece que pasó hace mucho, pero fue hace poco. Tech Security. La firma que ofrece servicio de seguridad en estadios, en espectáculos, claro, exactamente, en grandes eventos. De grandes convocatorias, exactamente. Pero esto de Tech Security, yo soy malísima para el inglés, señora, empieza en diciembre del 2023 porque ¿quién era uno de los socios o de los dueños? ¿Quién? Martín Menem. Exactamente, Martín Menem, y específicamente el 6 de diciembre, es decir, a días de asumir, él cede sus acciones a su hermano, como diciendo, bueno, yo no tengo nada que ver. Es Adrián. Claro, es Adrián. Ahora, con estas acusaciones, dice, bueno, Martín Menem, como habría renunciado a días de asumir, no tendría ninguna relación de por qué el gobierno contrata a esta empresa. Sospechoso igual. Que dicho sea de paso, claro, brinda el servicio a
Casa Rosada, si no me equivoco. Claro, exactamente. Claro. Bueno, también en eventos como Las por ejemplo la casualidades cancha de de la vida. River, claro. Claro. Y se mostraban facturaciones de más de 4.000 millones. No es un dato menor. En River, cuando en su momento también era presidente, Rodolfo Donofrio, actual pareja de su prima, Bueno, de su Lemit. bueno. O sea que Vos la también te familia- gusta meterte en el quilombo, No, Juan Manuel. pero digo, la también. familia es así. Es como Bueno, que todo siempre queda en están casa. muy vinculados. Todo en casa. todo. Y además de Tech Security está la otra empresa que es H-Tech Innovation. Exacto. Entonces, todo absolutamente vinculado con Martín y Lule Menem. Pero ahora, en agosto, se destapó y fue de público conocimiento unos audios de alguien que habría grabado, todo hablamos de potencial porque todavía está, al Sí. parecer, en investigación, a quien era director del ANDIS, la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnolo, donde en un bar él empieza a hablar de una supuesta corrupción que no solo involucraría a los Menem, sino al jefe, Claro. a Karina Milei. Como le gusta, dicen muchos dentro del círculo presidencial que le gusta que le digan. Claro, esto se habla de esta presunta corrupción relacionada con compras sin licitación Sí. realizada a la ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, y según se denuncian, se habrían destinado más de 27.000 millones de pesos a productos medicinales a favor de la droguería suizo-argentina, que también estuvo siendo investigada este fin de semana. Bueno, a ver, fin de semana donde hubo allanamientos en los countries. donde Claro, viven porque esta gente no vive en el estos barrio changos que no vos y es yo que te vives. viven acá en un barrio común y corriente. Exactamente. Españuelo que fue detenido, Sí. donde dicen que muy tranquilamente entregó su celular. Dijo, claro. miren, acá está. Y en el medio, el dato curioso también es desde la cuenta oficial de X, de Sí. vocería presidencial, en el comunicado dice que frente a los hechos de público conocimiento se decide desvincular a Spagnolo. Claro. Pero en ningún momento dicen, se está investigando, esto es mentira. Che, por lo que se sabe lo corremos por las dudas. Vamos a ver qué pasa y nombran a un nuevo director que ya tiene, ¿no? Un Ahora, médico es muy lo que conocido. muchos dicen, ¿no? Si no tiene nada que ver, si esto no es así, ¿para qué lo echás? No, y además deberías poner en investigación también a las personas que se nombran en este audio, que son varios. los Menem y Karina Milei. Exacto. Pero se lo desvincula, pero como te digo, en el comunicado dice los hechos de público conocimiento, pero en ningún momento habla de estamos investigando, vamos a luchar por la corrupción, que es la bandera, una de tantas por las que este gobierno, el de Javier Milei, llega a la presidencia. Erradicar la casta, anticorrupción, destruir el Estado y un montón de discursos más que siempre lo sostuvo en campaña. Ahora, una presidencia que pretende ser transparente y cada vez está más opaca, media floja de papel. A ver, como para que el común de la gente entienda qué pasa acá en este escándalo, el gobierno supuestamente pedía retornos. Claro. ¿Sí? Yo te contrato a vos, Ibu, pero Sí. un 10 me llevo yo. Claro. Primero se decía Yo que te era un... traigo como proveedora del Estado, pero Exactamente. habilitame algo de lo que va a ser el contrato. Primero se decía que hubo un 5%, pero al parecer cuando se enteró Karina dijo, che, me están dejando fuera de la torta. ¿Y lo mío? pido un 3%. Pero usted dice, Humilde, claro, piden tres, usted piden dice un 8, un 10% no es nada. No, estamos hablando de millones y millones y millones de pesos de esta licitación, de esta corrupción, que se quedarían con este vuelto. Esto todo en potencial porque... ¿Está siendo investigado? Todavía no lo sabemos, pero sí hay denuncias en contra de los Menem y por supuesto de la figura de Karina Milei. Y además, lo que se conoció el tuit también, y antes de ir a los nuevos audios, Lule Menem tuitea también. Apareció Lule. Apareció. ¿Cómo será el quilombete que Lule Menem salió a hablar? Perdón, ayer también discursió en el conurbano Karina, ¿no? Donde dijo que no hay que dejar que nos vengan a robar. No, y hablando, escudándose en Dentro esto de la campaña, ¿no? Claro, una burda operación política del kirchnerismo, dice Sí. Lule, y cierra este tuit, que es un poco más extenso, que habla de que nada frenará, textual, la lucha que estamos llevando adelante. O Bien. sea, esto no puedo asegurar que los audios son reales o no, pero lo que dice es mentira. Bueno. Vamos a ver cómo será para que Lule Menem salga a tuitear diciendo que... Bueno, ahí es estaban lo que las hoy, en este lunes, todo el mundo está de alguna manera analizando.
apareció Martín Menem haciendo declaraciones, Lule Menem escribiendo en su cuenta de X, ayer apareció Karina Milei, pero a esta hora de este día lunes, las 12:18 del mediodía, hay nuevos audios. Exactamente. Si bien no son parte del fragmento de esta grabación en el bar, sino que son otros audios que además involucran a otros funcionarios del gobierno, como por ejemplo el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Y a la ministra Petovelo. Claro. Esto, a ver, en el contexto de estos audios que van apareciendo, sería que Españolo en estos días, en medio del escándalo, llamó a alguien en Casa Rosada. Porque no es un dato menor que de Casa Rosada le ofrecieron un abogado y él dijo no. Y mira, si yo sería español, también digo, mira, capo, no me ayudes porque me vas a enterrar. Chango, déjenme acá porque la verdad... Bueno, a ver, tenemos ahí, Dire, escuchamos. Estos son los audios que hoy lunes ya salieron a la luz. Españolo aparentemente llamó en estos días a alguien de Casa Rosada y esto decía. No, pero igual Sandra a mí me hizo una jugada, viste, medio, me dejó puesto con Karina y con Lule. Cuando yo hablé con ella fue y habló con Javier, me dejó puesto y después se hace la pelotuda, se borra, ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo. Esto está implosionando de adentro. O sea, la mina se hace la re pelotuda, ¿me entendés? Javier desentendido de todo. Bueno, es lo que Javier se cuestiona, desentendido, ¿no?, de todo. Porque... Sandra, perdón, Nibu, vamos como para que la gente vaya... se refiere a Sandra Petovelo, actual ministra. De Capital Humano. Exactamente. Que es el ministerio que nuclea todo eso que Javier Milei quiso hacer desaparecer. Bueno, ya tiene una historia de financiar, pero ya tiene el historial esto de que se vencen los alimentos, de que no los libera, muchas denuncias por parte de Juan Grabois y de muchas personas involucradas con los movimientos sociales, que dice, che, la tenés a la comida ahí. Bueno, entre tantos historiales que tiene Sandra Petovelo, como una actualmente de las mujeres de confianza, porque recordemos que con la salida de Mondino, ¿te acuerdas las declaraciones que hizo Mondino? Me acuerdo. Diciendo que o es pelotudo o es corrupto. No quiero decir, viste, porque el horario, por ahí la gente... Y además en un muy buen inglés lo dijo. Claro, lo dijo en un excelente... Le dio más nivel. Se nota todavía esa educación privada, señora, que le pasa. No, pero bueno, es como que de esta manera estos exfuncionarios, en el caso de Mondino, dejó entrever que ninguna de las dos opciones eran buenas. O lo dejaban como un tonto o lo dejaban como un corrupto, como un ignorante, dijo. Lo importante de esto, creo, Ivo, hay que ver qué va a pasar en realidad. Pues la verdad de la milanesa es qué va a pasar con esto. Bueno, o va a quedar todo en la nada, o quedará en el discurso que maneja hoy el gobierno nacional o el propio Lule Menem, Adrián, diciendo o culpando a la oposición en este caso. Si no me equivoco, creo que el fin de semana también Cristina, ¿no? Sí, el Che Milei, sí, ya se hizo referencia a toda esta situación. Y en el medio de las elecciones. Sí, yo creo que, bueno, una de las excusas que se pone desde el entorno de Javier Milei es que todo esto es una operación sucia del kirchnerismo por el tema de las elecciones. La realidad es que si el gobierno nacional quiere mantener esta línea de anticorrupción, anticasta, que ya estamos viendo que anticasta no, porque le quedó un poco viejo, pero digo, si quiere mantener esto, no está la opción de Javier Milei no podría saber todo lo que pasa, porque uno de los argumentos para condenar a Cristina en estos 6 años, que ya sabemos que tiene prisión domiciliaria, era de, che, pero ella era la presidenta, ¿cómo no va a saber qué pasa en su gobierno? Bueno, apliquemos la misma regla al gobierno de Javier Milei. Ojo, puede ser que no lo sepa, no lo sabemos todavía porque no sabemos si hay una investigación explícita, pero si es el presidente debería saber absolutamente todos los movimientos, y más todavía porque viene directamente de su mano derecha, su jefe, que es su hermana, Karina Milei. Todo esto, señor en su casa, reitero, es en potencial, porque desde que salieron estos audios a la luz y estos nuevos, hay que investigar si esta trama detrás, esta corrupción, estas licitaciones para quedarse con el vuelto, son realmente así. ¿Qué va a pasar? Conociendo la justicia de nuestro país, que es sumamente lenta, y más que tenemos un poder presidencial donde sabemos, los jueces de la Suprema Corte y demás, cómo viene flojo de papeles, además de su alianza con Mauricio Macri, que juega un papel importante en este rol del nepotismo en la justicia. Bueno, hay que esperar, hay que ver en estos días, pero creo que, por ejemplo, este audio de Españolo hoy, la verdad que sigue hundiendo más toda la situación. Claro, sigue comprometiendo más, y además
está entre la espada y la pared. Yo calculo que si soy Diego Español estoy con un miedo, no solamente por lo que me puede pasar, sino que no solo rechazar quien ellos mandan desde la presidencia que los represente, este abogado, sino quién va a querer tomar este caso para defender el caso de corrupción del cual el gobierno nacional en toda su campaña ha dicho que quiere erradicar. Entonces, están medio flojo de papel. ¿Sabe cómo deben estar en Comodoro Pi, no? No, yo Comodoro Pro. no. Pi, tenés razón, perdón. Pero bueno, vamos a estar muy atentos en cuanto a todo esto y cómo sigue. ¿Y cómo sigue? ¿Cómo sigue la Mirá, si realidad? la semana que viene tenemos más audios. Bueno, vamos a ver. O en un rato más, no sé. O en un rato unas horas más. Esto es el minuto a minuto, exactamente. Pero bueno, vamos a estar muy atentos, Ivana querida. Bueno. ¿Sí? Y gracias por todo el trabajo ahí que hiciste. No, gracias. De recopilación y de un poquito una ayuda a memoria para todos. Y todavía no terminó el año. Vamos a ver qué nos depara en el 2025 y qué pasa previo a las elecciones, porque además quedan 2 semanas por lo menos en la provincia para definir los candidatos provinciales. Así es. Ya hablamos de los nacionales la semana pasada y a partir de la semana que viene, 1 mes y medio aproximadamente para las elecciones. Va a ser pesadito. Viene bastante movida la cosa. Ivana querida, gracias. El lunes que viene... Estamos. Muy Esperemos que no nos cancelen. Bueno. Ivana Azcárate, señoras y señores, en nuestra mesa de debate de los lunes, en la mañana con vos en vivo, 12:24. La pausa y ya venimos. No se vayan.